Pero vámonos ya con Antonio, que quedó pendiente. Gracias, presidente. Quisiera retomar un tema relacionado con Estados Unidos, pero diferente al de la visita de la funcionaria Roberta Jacobson. El día de ayer, agrupaciones productoras agrícolas de Estados Unidos hicieron un reclamo, una especie de acusación en el sentido de que hay un bloqueo agrícola por parte del gobierno mexicano, esto por decisiones de su gobierno relacionadas, por ejemplo, con la importación de ciertos productos orgánicos, las limitaciones en el tema del glifosato y el maíz transgénico. ¿Qué postura tiene su gobierno sobre este reclamo? Sobre todo porque estos productores aseguran que se ha deteriorado esta relación comercial con México a pesar del TEMEC. Pues respetamos mucho, ¿no? El que hagan estos cuestionamientos, desde luego es su derecho, pero pues nosotros estamos aplicando una política para acabar con la corrupción, para impulsar el campo, para lograr la autosuficiencia alimentaria y al mismo tiempo para no dañar la salud de los mexicanos. Hay agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, de los productores, de los consumidores, y no vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo. No es producir por producir, sino tenemos que procurar que el consumo de alimentos se ajuste a las recomendaciones sanitarias. No vamos a permitir el maíz transgénico y en el caso del glifosato estamos regulando su ingreso porque está demostrado que causa daño, es un herbicida, es un químico y tenemos que cuidar la salud. Entonces, respetamos ese punto de vista de todos, pero pues somos independientes. ¿No habría un cambio de postura o de reglas en el tema agrícola a pesar de este reclamo? No, es la misma política, procurar producir en México lo que consumimos, que no tengamos que comprar maíz, que no tengamos que comprar frijol, arroz. Hemos llegado al extremo de comprar el 85% del arroz que consumimos. Cada vez que estemos en la mesa con un plato de arroz, pensemos pues que no se produce, desgraciadamente, en México. Y antes se producía, nada más que se abandonó la actividad productiva del campo. Ahora estamos apoyando a los productores, por eso los precios de garantía, a los que producen maíz, a los que producen frijol, a los que producen arroz, trigo, para el pan, leche. Acabo de estar en la cuenca del Papaloapan y en islas y en esa región están muy satisfechos los ganaderos, productores de leche, porque les pagaban a 6 pesos el litro y ahora el precio de garantía es 8.20. Lo mismo en el caso del maíz, que se pagaba a 3,000 pesos la tonelada y ahora se está pagando a 5,600 pesos la tonelada. El frijol lo mismo. Entonces estamos apoyando. Ayer me presentó, no sé si Laura podría o lo dejamos pendiente, pero
en el tiempo que llevamos ha crecido la producción de alimentos. Ese es el dato. Estamos produciendo más, aún con la pandemia. El año pasado creció el sector agropecuario en más de 2%. El sector industrial, el sector de servicios, turismo, comercio, se desplomaron por la pandemia. El que se mantuvo en pie fue el sector primario, el campo, la producción agropecuaria y la pesca. Entonces, ahí vamos. Suele pasar que los que antes se quedaban con los subsidios, se quedaban con los créditos, ponían a los funcionarios, ¿sí?, en el caso del campo, los que se quedaban con el presupuesto, pues ahora no están muy conformes, que digamos, y antes pues no había ninguna limitación. Sería, perdón, el caso de los productores estadounidenses que igualmente no están conformes con esta política. Pues puede ser. Siempre los productores de Estados Unidos, incluso hay senadores en Estados Unidos que tienen como política, sobre todo para sacar raja en lo electoral, el bloquear la producción de los agricultores mexicanos, el caso del tomate y de otros productos, o la argumentación con propósitos también económicos o políticos de que no se cuiden las especies, por ejemplo, en el caso de los embargos al atún, al camarón, todo esto son mecanismos de presión que se utilizan. ¿Observa, como dicen ellos, que hay un deterioro de la relación comercial en términos agrícolas? No, pues está creciendo la exportación de productos de México a Estados Unidos. Está creciendo lo que vendemos de productos agrícolas. Presidente, me gustaría también tocar un tema sobre la visita precisamente de Roberta Jacobson y la delegación estadounidense. Preguntarle si este reforzamiento del operativo en la frontera sur se debió a un planteamiento explícito del gobierno de Estados Unidos para hacer una especie de contención migrante en esta región. No, ellos tienen que atender el ingreso a su país de migrantes. Se crearon expectativas acerca de que con el gobierno del presidente Biden iba a haber un mejor trato a los migrantes, y esto pues ha originado el que migrantes centroamericanos y también de nuestro país quieran cruzar la frontera, pensando de que es más fácil hacerlo. Nosotros hemos estado señalando de que es muy buena la política migratoria del presidente Biden, pero que va a llevar tiempo. Él se comprometió a regularizar la situación de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Eso fue un compromiso de campaña y lo va a cumplir, pero pues están apenas aprobando las leyes en el Congreso de Estados Unidos para poder llevar a la práctica ese compromiso, para cumplir ese compromiso. Entonces,
estamos nosotros informando de que pues es un proceso, porque hay también pues muchos traficantes de personas, coyotes, que animan a la gente a decir ahora es más fácil, ¿no? Llegar a Estados Unidos, vámonos. Y no es así, sobre todo hay riesgos, desgraciadamente por la violencia. Entonces tenemos nosotros que proteger y eso es lo que estamos llevando a cabo. Nuestros adversarios que andan siempre sopiloteando piensan que nosotros hacemos acuerdos a cambio de algo, ¿no? No establecemos nosotros ese tipo de relaciones. La dignidad no se puede negociar, los principios no se pueden negociar, los derechos humanos no se pueden negociar. Entonces, les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. ¿No fue así, presidente? Claro que no, eso lo hacían antes y se quedaba callado el Reforma. O sea, ¿descarta entonces que sea una visita, digamos, de supervisión de estas medidas en la frontera? No aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino, que es nuestro principal socio económico, comercial, es la frontera más importante que tenemos, son 3.180 kilómetros de frontera, tenemos relaciones históricas, culturales, de amistad con el pueblo estadounidense. Pues todos deben de saber que en México es donde hay más estadounidenses viviendo, más de 1 millón de estadounidenses viven en México. Hay más estadounidenses en México que en Canadá, que en el Reino Unido, que en Francia. Entonces, estamos muy vinculados, somos pueblos hermanos, a veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias y históricamente las hemos tenido, pero tenemos que procurar ponernos de acuerdo siempre que haya respeto mutuo. Nada de que, a ver, vas a meter ahora armas, para que le lleguen las armas a las bandas de delincuentes, y como vamos a tener sensores, vamos a saber en manos de quién están esas armas y así los vamos a detener. Pero nadie se va a enterar, además, porque las autoridades en ese entonces, ¿no?, eran muy profesionales, no tenían nada que ver con la delincuencia. Imagínense, en ese entonces el secretario de Seguridad Pública es el que está detenido en Estados Unidos por posible vinculación con una de las bandas de la delincuencia organizada. Entonces, eso ya no, eso ya se terminó.
Entonces no es haber supervisión, pues ¿cómo? Es como si va Marcelo allá a ver a supervisar a Texas. ¿Por qué no supieron resolver el problema de la Nevada y se afectó el sistema eléctrico y ahora le están cobrando tanto a los consumidores? Llega Marcelo a ver por qué se permitió esto. Pues eso es una injerencia, eso es indebido, eso no lo podemos hacer. El respeto al derecho ajeno es la paz. Presidente, y por último, si me permite, tenemos conocimiento que el día de hoy firma este llamado acuerdo por la democracia, al cual usted convocó hace varias semanas a los gobernadores para evitar que metan las manos en el proceso electoral en curso. Sobre todo preguntarle qué responde a quienes opinan que es un documento innecesario, toda vez que se trata de respetar lo que ya está contenido en las leyes. No es innecesario, porque tenemos que ayudar todos para que se garanticen elecciones limpias y libres. Yo he hecho referencia en otras ocasiones de cómo el presidente Madero le escribía a los gobernadores cada vez que iba a haber una elección para recomendarles de que se respetara el voto, de que no se cometiera fraude, y eso es lo que estamos ahora haciendo. Es un acuerdo por la democracia para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no haya carrusel, urnas embarazadas, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas, todo esto que pasaba, que es una vergüenza, que tampoco veía el INE. Incluso a los que se hacían de la vista gorda. Entonces, que ya eso ya se termine. Entonces, va a ser una gran contribución el que estas elecciones se lleven a cabo en libertad. Es todo un acontecimiento. Es un antes y un después, un parteaguas. Entonces, para eso es la reunión, con ese propósito. Y todos, no hubo un gobernador, desde luego la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno, todos contestaron a la carta que les envié, comprometiéndose a ese objetivo común. Entonces, para eso vamos a tener esta reunión, y también para que la gente sepa y nos ayude vigilando, denunciando si hay irregularidades, y desde luego que corresponde a la Fiscalía Electoral atender todas estas denuncias. Recordar también que ya el fraude electoral es delito grave, que no hay derecho a fianza si se demuestra que se cometió un delito electoral. Va a la cárcel la persona y no tiene derecho a fianza, porque ya se modificó la Constitución, ya es delito grave. Entonces, que se sepa, y que lo sepan los de arriba y que lo sepan los operadores, porque a lo mejor los llamados
mapaches electorales no están informados y piensan que va a ser lo mismo de siempre. Pues no, va a estar la Fiscalía Electoral pendiente y desde aquí vamos a estar denunciando, sea quien sea, del partido que sea, si es funcionario federal, si es estatal, si es municipal. Tiene que haber democracia, porque si hemos padecido en México, si no ha salido adelante nuestro país, en mucho es por la falta de democracia. Imagínense cuánto se hubiese evitado si se hubiese respetado el voto en el 2006. Yo no hubiese declarado la guerra a la delincuencia, como lo hizo Calderón, buscando legitimarse después del fraude. Tan es así que estoy en la presidencia y no utilizamos la fuerza. Se protege los derechos humanos. No hay órdenes para masacres, para ajusticiar. Se respetan los derechos humanos. Hay enfrentamientos, pero en todos los casos la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina garantizan los derechos humanos. Y lo podemos probar. En el gobierno de Calderón, en enfrentamientos, eran mucho más los muertos en enfrentamientos que los detenidos. ¿Por qué? Porque se remataba a los heridos. Acá no es así y tenemos las pruebas. Son más los detenidos en enfrentamiento que los que pierden la vida. Entonces, ¿y por qué se llegó a eso? Porque se robaron la elección, porque no hubo democracia. ¿Y quiénes tuvieron que ver con ese fraude? Pues los mismos, los delincuentes de cuello blanco, porque también solo se hablaba de delincuencia organizada. ¿Y la otra delincuencia? Los que habían secuestrado al gobierno para robar, para saquear, esos ni siquiera perdían su respetabilidad. Los malandros de cuello blanco. Si es un acuerdo nacional por la democracia, presidente, ¿no era necesario o conveniente la participación o convocatoria al INE o las autoridades electorales? El INE tiene que hacer su trabajo como corresponde. Pero estamos en una etapa nueva. Y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Bueno, nos vemos mañana. Hasta nos pasamos ahora. Adiós, adiós.